Buenas noches, bienvenidos a este curso gratuito de introducción al pentesting. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada, soy consultor de la empresa Mailsec, el cual está orientada a ámbitos de ciberseguridad, hacking ético, forense, bueno, todos los temas relacionados. El sitio web de la empresa lo están visualizando en la presentación, asimismo el correo electrónico de contacto. Bien, este curso tiene una duración de 4 sesiones, luego les iré detallando más al respecto, y se dicta en las fechas y los horarios ya conocidos por todos ustedes. Sobre la empresa Mailsec, bueno, es una empresa la cual se fundó en el año 2017. Reitero, la empresa está netamente orientada a proporcionar servicios de capacitación, consultoría, y de hecho constantemente lo realiza a diversas instituciones, empresas, organizaciones, como también a profesionales. Y en las áreas también ya mencionadas, ciberseguridad, hacking ético, pruebas de penetración, evaluaciones de seguridad, el ámbito forense también, forense de computadoras, OSINT, inteligencia de fuentes abiertas, análisis de malware. Bueno, hay muchos ámbitos en los cuales se centra la empresa. Y se han realizado durante estos años diversos tipos de consultorías y diversos tipos de capacitaciones. El sitio web de la empresa, el cual también estoy seguro ya conocen, igual esto lo enviaré a través del grupo del WhatsApp. En el sitio web de la empresa pueden encontrar todos los servicios y claro, uno de los servicios más solicitados son los cursos de capacitación. Mencionarles, estos cursos de capacitación están disponibles de manera permanente en un aula virtual al cual ustedes acceden, y asimismo cada curso está estructurado de una manera en la cual el propósito es se asimilen los diversos contenidos. De hecho, existen una programación de cursos, los cuales esencialmente son las fechas y horas en las cuales el curso se dicta. En lo referente a se graban las sesiones, pero estas sesiones, las cuales se dictan en vivo, son grabadas y se incluyen en una aula virtual. Como comprenderán, existen participantes de diversas zonas horarias, diferentes países, con diferentes tipos de ocupaciones. Entonces es una muy buena e importante alternativa, bastante bien aceptada, lo cual nos reconforta de que tener un aula virtual al cual ustedes puedan acceder en el momento más oportuno o más adecuado para ustedes. Entonces, aquí tienen, reitero, esto lo estaré enviando luego al grupo del WhatsApp para que tengan conocimiento sobre estos diferentes cursos, algunos de los cuales pueden considerar participar. Bien, regresando al curso, bueno, también la empresa Mailsec está en las principales redes sociales, ya cuando se publican las diapositivas, las cuales se publicarán y se enviarán a todos los participantes, o para ser más exactos, se publicarán a través del sitio web, cuya página del curso también ustedes ya conocen. Se anunciará su publicación para todos los participantes puedan descargarlo. Esta presentación, la cual se incluye aquí, es la presentación la cual se incluye en la página de este curso libre. Y bueno, durante estos años, como comprenderán, se percibe un incremento en los requerimientos en el ámbito de la ciberseguridad. De hecho, también es una constante evolución. Dado este amplio requerimiento, bueno, los cursos de la empresa también se han ampliado, pero hemos creído conveniente durante estos años, dada este requerimiento, ampliar a este ámbito de poder realizar algunos eventos o cursos gratuitos, uno de los cuales ya está realizado y lo hemos realizado en 2 oportunidades. Es el curso de introducción a Linux, el cual está disponible en nuestro canal de YouTube, que también luego les enviaré el enlace a través del grupo del WhatsApp. Y en el canal de YouTube también se incluirán los videos de estas sesiones correspondientes al curso de introducción al pentest. Entonces, además, bueno, hay otros contenidos que pueden considerar realizarlos. Hay varios contenidos en el canal de YouTube.
Ok, entonces este curso abarca los tópicos esenciales relacionados a un pentesting, o prueba de penetración o penetration testing, como es la denominación en idioma inglés. Y durante las 4 sesiones se incluyen primero la introducción y el alcance, que esto lo abarcaremos prácticamente en la primera sesión del día de hoy, enumeración y escaneo de vulnerabilidades para la segunda sesión, explotación y romper contraseñas para la tercera y finalizaremos con el tema del reporte y análisis del riesgo. Este es el temario general, precisamente el cual divide los temas en cuanto a las sesiones. Es importante mencionar el ámbito del pentesting, fundamentalmente es muy amplio. Bueno, este es un curso introductorio para aquellos interesados en el tema o que tienen ya algunos conocimientos, puedan asimilar o tener otras perspectivas, sobre todo en base a una referencia relevante, importante, no solamente por la parte teórica, sino también por la parte de la experiencia. Las habilidades se pueden obtener y de hecho son mayormente obtenidas cuando se enfrentan los escenarios, cuando se aplican estos conocimientos los cuales ustedes adquieren. Entonces vamos a empezar por definir algunos fundamentos del pentesting. Bueno, para empezar, hace un momento lo he mencionado, el pentesting es denominado en idioma inglés como penetration testing, si lo traduzco literalmente. En mi caso yo utilizo el término penetration testing, traducir literalmente el idioma español, que serían pruebas de penetración. Muchos también utilizan pruebas de intrusión. Bueno, ya. La esencia es la misma. Ahora, cuando se abarca el tema del pentesting, lo principal es siempre mantenerse en el ámbito ético. De hecho, estos conocimientos pueden ser utilizados para fines maliciosos y son utilizados para fines totalmente maliciosos, para comprometer empresas, para atacar o comprometer sus activos, para diversos tipos de ciberamenazas o de ciberataques. En la actualidad, los ciberatacantes persiguen mayormente un requerimiento económico, es decir, ganar algo en base al éxito de sus ciberataques. Cuando se realizan pruebas de penetración, siempre se debe tener un permiso de la empresa o organización la cual se está evaluando o la cual se está atacando. Es importante esto porque, aunque bueno, para el ciberatacante, el atacante malicioso, no le interesa ni le es relevante que la empresa le dé autorización, para los profesionales en hacking ético y pruebas de penetración, sí es importante tener un permiso, el cual es emitido por la empresa o los propietarios de la empresa o la organización, tiene sus directivos, sus personas encargadas, debe de otorgar la autorización expresa. No se puede, bueno, no es que no se pueda, no se debe realizar o no se debe atacar sistemas sin el permiso autorizado de los mismos. Reitero, los ciberatacantes no les interesa esto, simplemente lo hacen. Precisamente por ello, una prueba de penetración o un pentesting es una simulación. No se tome el término simulación como que no es real, sino que es las mismas acciones realizadas por los ciberatacantes, pero realizadas de una manera ética por un profesional debidamente capacitado y entrenado. Aquí se debe de realizar una copiosa investigación sobre aquello lo cual estamos evaluando o atacando. Entonces la investigación aquí es importante, no solamente desde el ámbito de investigar aquello lo cual se va a atacar, sino la investigación constante es importante y fundamental en todo profesional inmerso en este ámbito. Las pruebas de penetración son muy beneficiosas para los propietarios, es decir, para los propietarios o las organizaciones, las empresas o los clientes quienes contratan este tipo de servicios. Desafortunadamente, para algunas organizaciones esto no es una prioridad, es decir, la ciberseguridad no es una prioridad. Solamente se concentran o recién le toman relevancia a la ciberseguridad cuando son afectados de alguna manera o susciten sus organizaciones algún tipo de incidente. Es ahí cuando recién tratan de buscar a profesionales en ciberseguridad. Y estas pruebas de penetración pueden ser realizadas por un equipo interno. Algunas empresas, algunas organizaciones, es importante también mencionarlo, tienen equipos internos de profesionales muy bien capacitados en temas de hacking ético, pentesting y similares. Y afortunadamente también algunas organizaciones, sobre todo las más grandes, tienen equipos internos. Pero aquí también viene un tema. El tema es que si yo trabajo en la organización
puedo tener una opinión parcializada o una visión parcializada. Asimismo, cuando se contrata un consultor externo o un equipo externo de pruebas, claro, ellos, entre comillas, no van a tener ningún tipo de contemplación de la organización, claro. Ahora, siempre es importante mencionar que todo se mantiene dentro del alcance el cual se define al momento de definir las pruebas. ¿Ok? Entonces, no significa que simplemente vamos a atacar a una empresa y vamos a hacer absolutamente no. No, se coordina con la empresa, con la organización, con el personal pertinente para definir aquello lo cual se va a realizar, cómo se van a realizar las evaluaciones. Aquí también se debe tener mucha simpatía con el cliente. ¿Por qué? Porque cuando los clientes solicitan servicios de este tipo, muchas veces desconocen cómo se realizan este tipo de servicios. Y entiendo, ok, para alguien que tiene conocimiento sobre el tema, pues muchas veces no se tiene mucha paciencia para explicar o no se tiene estas capacidades para explicar adecuadamente. Entonces, es importante que consideren siempre explicar las cosas detalladamente, porque finalmente, cuando explican al cliente detalladamente cómo se realizan las pruebas, cómo se van a, qué herramientas o qué procesos o cuáles sistemas se van a evaluar, el cliente tiene una mejor visión de cuáles serán sus beneficios, porque finalmente el cliente necesita realizar este tipo de pruebas por algún motivo, por cumplir por cumplir algún tipo de directiva o por otorgar algún tipo de certificación o algo lo cual se requiera. Ahora bien, y tener respeto también a los pares. Recuerden también que es muy importante cuando un profesional no tiene muchas habilidades o conocimientos sobre algún tema específico, debería de consultar con otro o apoyarse de otro profesional. Deben de tener en consideración que muchas pruebas de penetración no son manejados o gestionados por un solo profesional, sino son equipos de pruebas. Y entonces tenemos también a los profesionales y a los incidentes. Bueno, a ver, para empezar, ¿ok? La empresa quien solicita los servicios y las empresas quienes proporcionan estos servicios van a obtener un beneficio mutuo. La empresa, porque va a tener una interesante perspectiva de cuál es su postura de seguridad. Y la empresa la cual realiza este tipo de trabajos, porque, bueno, en esencia va a ayudar a mejorar que las organizaciones tengan una mejor postura de seguridad y que también hay una retribución económica, claro está. Y sus profesionales, pues, van a poder incrementar sus habilidades y conocimientos. Entonces, hay un beneficio mutuo definitivamente. Y estoy hablando solamente del tema de pruebas de penetración o pentesting porque hay otros elementos adicionales. Y se debe de conocer y entender cómo inician y crecen los diferentes tipos de incidentes. Ahora, no solamente en el tema de hacking ético y pruebas de penetración, tenemos la posibilidad de evaluar como si fuésemos un atacante, un ciberatacante, un ciberdelincuente, sino también debemos entender cuáles son las consecuencias de estos ataques, que son muchos. Y siempre cuando realicemos este tipo de evaluaciones, de pruebas, debe de tener una influencia positiva. A lo que me refiero es que siempre esto va a ser beneficioso para la empresa. Siempre la empresa debe de ser la principal beneficiaria. Y claro está, seremos los profesionales en este ámbito el puente entre el ciberespacio y la empresa. El ciberespacio, como, bueno, vamos a decirlo comúnmente, Internet, bueno, es una jungla, aunque muchos usuarios no lo perciben como tal. Y es un tema de confianza finalmente. La empresa, quien solicita este tipo de servicios, confía en los profesionales, en el equipo de pruebas de la empresa a la cual contrata. Y sin la confianza, esto no tendría ninguna razón de ser. Asimismo, ¿por qué el System Testing entonces? Bueno, ¿por qué? Una pregunta muy frecuente es, ¿por qué se debería de pagar a profesionales para, entre comillas, hackear los sistemas? Bueno, yo soy muy crítico con el tema de hackear porque en realidad tiene una connotación maliciosa. Otra manera de decirlo, en lugar de hackear, sería
irrumpir de manera ilegal en los sistemas o a causar afectación en los sistemas de manera no autorizada. Bueno, pero finalmente, ¿por qué tendríamos que pagar o por qué tendrían las empresas que pagar a profesionales para irrumpir, comprometer o afectar sus empresas? Bueno, debemos entender que existe un amplio panorama de ciberamenazas. Reitero, Internet es literalmente una jungla y existen una gran diversidad de amenazas las cuales las cuales afectan a las empresas. Pero no solamente es cuestión de que una empresa se conecte a Internet o que su sistema se conecte a Internet. El tema de la ciberseguridad es muy amplio, pero claro, muchas veces se percibe que todos los ataques provienen de Internet cuando en realidad no es así. Existen diversos tipos de ciberataques y muchos de ellos pueden también provenir de alguien del interno, es decir, desde la propia organización. Entonces, cuando estamos analizando el panorama de ciberamenazas, debemos definir la superficie de ataque, debemos considerar el tema del malware, entre ellos el ransomware que es tan frecuente y común en la actualidad. El tema de las contraseñas, que muchas veces los usuarios utilizan contraseñas que no deberían ser utilizadas, porque la empresa simplemente no obliga a utilizar contraseñas con ciertos criterios. Tener en consideración también el tema de las vulnerabilidades. Constantemente las vulnerabilidades se publican en diferentes sitios. Todos nosotros en estos momentos estamos utilizando sistemas y aplicaciones vulnerables. La única diferencia es no se han descubierto y no se han publicado. Y debemos entender también que nuestros sistemas, al ser comprometidos, pueden ser un punto de apoyo para atacar o interactuar con otros sistemas. Entonces, se debe evaluar aquí también la tensión entre el producto y la ciberseguridad. Es un todo, no significa que simplemente por habilitar el tema de la ciberseguridad o aplicar el tema de la ciberseguridad, nosotros, nosotros tengamos que separarnos o simplemente verlo como algo lo cual es un producto. La ciberseguridad es todo un tema muy, muy amplio y hay diferentes tipos de elementos los cuales están inmersos allí. Ahora bien, y también la ciberseguridad se degrada con el tiempo. No es cuestión de simplemente yo realizo algo en un punto del tiempo el día de hoy y esto va a durar hasta el infinito o el fin de los días. Esto no funciona así. Es algo constante. La gestión de ciberseguridad es algo constante. Desafortunadamente también en muchas organizaciones, en muchas empresas, esto no lo asimilan de la manera adecuada. Y reitero, solamente cuando se suscita algún incidente, recién allí es cuando se centran o le dan algo más de importancia. Les mencionaba que para el tema de las pruebas de penetración o el pen testing se define un alcance, es decir, aquello lo cual se va a realizar. Y esto es importantísimo para la organización, porque la organización tiene ciertos requerimientos de evaluaciones o de pruebas. Entonces, se define un alcance. Una prueba de penetración, un pentesting, se gestiona como cualquier tipo de proyecto. ¿Sí? Ahora bien, algo bastante frecuente es definir cómo se van a realizar las pruebas. Cuando se indica caja blanca, y estoy haciendo un resumen muy breve, aunque bueno, es redundancia, cuando se habla de caja blanca o white box, se denomina el profesional o el equipo de pruebas tiene conocimiento sobre aquello lo cual va a evaluar. Cuando se denomina una caja negra, este escenario es el equipo de pruebas o los profesionales no tienen conocimiento sobre aquello lo cual se va a evaluar. Y la caja gris es un intermedio. Se proporciona cierto tipo de información y otro tipo de información no sobre aquello lo cual se va a evaluar. Otro tema con el alcance, es decir, aquello lo cual, reitero, vamos a evaluar, es decir, la empresa necesita evaluar algo y se define el alcance. Si esta evaluación va a ser interna, es decir, dentro de la organización, o va a ser realizada desde el exterior de la organización. En lo referente a los tipos de prueba, caja blanca, caja negra, caja gris, eso se coordina con el cliente. El tipo de evaluación interna o externa se coordina con el cliente. Debemos entender que muy frecuentemente vamos a evaluar, y comúnmente se evalúan redes, se evalúan sistemas operativos, se evalúan aplicaciones o bases de datos. A esto fundamentalmente se le denomina
pruebas de penetración contra redes y sistemas, porque hay diferentes tipos de pruebas de penetración. Hay pruebas de penetración contra aplicaciones web, hay pruebas de penetración contra redes inalámbricas, hay pruebas de penetración sobre la nube, sobre diferentes tipos de tecnología. En el alcance también se puede indicar si se va a realizar ingeniería social. La ingeniería social, para mencionarlo de manera muy resumida, implica los profesionales en hacking ético, pruebas de penetración, van a inducir a sus potenciales víctimas, víctimas de la organización, o trabajadores o empleados de la organización, a revelar cierto tipo de información. Hay todo un tema también con la ingeniería social, hay diferentes tipos de evaluaciones. El propósito es crear un escenario creíble para las potenciales víctimas caigan en ese engaño y con, revelen algún tipo de información o realicen cierto tipo de acciones que son beneficiosas para los ciberatacantes. Recuerden lo mismo, ya mencionado, estamos emulando o estamos realizando las mismas acciones las cuales realizan los ciberatacantes, pero lo estamos realizando desde una perspectiva ética. Y también, como les mencionaba, existen pruebas de penetración contra el ámbito inalámbrico, fundamentalmente las redes inalámbricas. Existen pruebas de penetración de acceso físico, es decir, irrumpen o tratan de irrumpir los mecanismos de seguridad física. Los controles físicos, por ejemplo, una cerradura, existe una técnica, un procedimiento que se llama lockpicking. Existen el tema de evadir a los controles, a los vigilantes, las cámaras de videovigilancia. Bueno, hay todo un tema ahí también físico. Y se utilizan también inteligencia de fuente abierta, UOSINT por sus siglas en inglés, que es recolectar información públicamente disponible sobre diferentes elementos, no solamente tecnológicos, porque puede ser sobre el personal de las organizaciones o de las empresas las cuales estamos evaluando. Y cuando estamos realizando este tipo de pruebas y evaluaciones, se debe de conocer que existen frameworks o marcos de trabajo, directrices, guías y demás. Estos son documentos los cuales son muy valiosos, muy importantes para nuestros, en primera instancia, para aprender, para conocer, para tener estos conocimientos. Las habilidades, nuestra experiencia se desarrolla cuando aplicamos este conocimiento. Ahora bien, todos estos documentos, los cuales están mencionados aquí, están en idioma inglés. Entonces, siempre yo aprovecho para mencionar, para desarrollarse en estos ámbitos, es también una sugerencia muy importante aprender idioma inglés. Como mínimo, leer idioma inglés. Claro, lo ideal es poder leer y también hablarlo, pero al mínimo poder leer idioma inglés porque estos documentos, estas directivas están en ese idioma. Claro, pueden utilizar traducciones, traductores en línea, pues en la actualidad ya hay bastantes beneficios, pero siempre traten de dominar o adquirir estos conocimientos del idioma inglés. La primera guía, bueno, todos estos también tienen sus sitios, en los sitios web se puede descargar toda esta información. Por ejemplo, para el caso de aquí les voy a mencionar, la Penetration Testing Execution Standard, que es esta, que es un estándar para la ejecución de pruebas de penetración. En este caso es una especie de wiki o página en la cual se detalla pues todos estos elementos. Están divididos en diferentes áreas o categorías. Es una interesante fuente de información. Reitero, es un estándar para la ejecución de pruebas de penetración. Otro de los documentos que tiene ya bastantes años es la OSTMM, que si lo traduzco del idioma inglés al español, sería un manual abierto conteniendo una metodología para pruebas de penetración, perdón, para pruebas de seguridad. Y esto es importante entenderlo, porque es un manual la cual contiene una metodología para pruebas de seguridad. ¿Y por qué resalto esto? Resalto esto en primera instancia porque las pruebas de seguridad abarcan diferentes o tiene un amplio espectro de pruebas los cuales se pueden realizar. Y entre todas ellas están las pruebas de penetración, están hacking ético y otras más. Lo interesante de este documento es ser de fuente abierta, es decir, ustedes pueden descargarlo libremente. Luego tenemos PSI, DSS, Penetration Testing Guidance, si recuerdo bien, está aquí. ¿Okay?
que es de PCI, en este caso es un suplemento informativo o un suplemento de información con una guía para pruebas de penetración. También es un documento PDF, en formato PDF, el cual ustedes pueden descargar. Y también les da una muy interesante documentación. Otro también de los documentos es de NIST, la SP800-115, importantísimo. En lo referente a, bueno, NIST tiene una gran cantidad de documentos, es totalmente probable que ya muchos los presentes relacionados a temas tecnológicos de redes y sistemas, bueno, hayan consultado alguna vez alguna publicación de la NIST. En este caso si lo traduzco, sería una directriz o guía técnica para evaluaciones y pruebas de seguridad de seguridad de información. Ahora, eh, todas estas fuentes o todas estas referencias las cuales estoy mencionando son libres, es decir, lo pueden descargar o pueden revisarla desde su sitio web. Este también es un documento bastante asimilable en cuanto a su manera de comunicar los conceptos. Y bueno, para el ámbito web también existen. Por ejemplo, el proyecto OWASP tiene una guía que es la OWASP Web Security Testing Guide. Y en este caso es para el ámbito, específicamente para el ámbito web, ¿sí? Porque existen también pruebas de penetración para aplicaciones web o contra el ámbito web. Lo interesante de esta fuente o de esta guía para pruebas de seguridad web es detalla de manera bastante copiosa todo el procedimiento y hasta les muestra herramientas, les indica cómo utilizar las herramientas, comandos y demás. En el caso de las otras, no necesariamente es así, ¿okay? Mayormente son teóricas. Y claro, también tenemos de pruebas para el ámbito móvil, porque también se realizan pruebas de penetración contra el ámbito móvil. Y en este caso tenemos traducido, sería como una directriz o guía de pruebas de seguridad contra aplicaciones móviles. También parte de OWASP, que reitero, estos enlaces sea pertinente lo envían a través del grupo del WhatsApp, para que ustedes lo puedan tener. Ahora bien, para los propósitos del presente curso, fundamentalmente se basará en partes y elementos del PTS. El OSTMM no es muy amigable para quienes recién se quieren, para quienes recién quieran ingresar al ámbito. Esto se lo menciono porque, bueno, ya hace bastantes años yo me inicié con la versión 2, si recuerdo bien, ya hace bastantes años, y no es muy amigable para quienes recién se inician. Y la sugerencia sería iniciarse con NIST, el SP800-115, luego podrían ir por el PCI, ¿okay? Que es bastante ligera también su lectura, luego ir al PTS y ya bueno, de ahí ya pueden abarcar si tienen unas sólidas bases en base en lecturas de los anteriores documentos, podrían ya ir al OSTM. Finalmente ustedes deciden. Solamente les doy una sugerencia. Ahora bien, cuando estamos realizando, cuando estamos realizando estas pruebas de penetración o hacking ético, debemos entender que podemos seguir lo cual se indica aquí, pero no es una receta. Es decir, no significa que estos documentos ustedes los leen y van a seguir paso a paso lo cual les indican los documentos. Cuando ustedes empiecen a realizar diferentes tipos de evaluaciones, van a fundamentalmente crear su propio o adecuar su propia metodología para realizar las pruebas. Y se van a percatar que todas estas fuentes de información o estas directrices o estos frameworks o estos estándares y demás tienen muchos elementos en común. Claro, simplemente cada autor o equipo de autores ha considerado conveniente pues poder adecuarlos en base a ciertos propósitos u objetivos. Pero finalmente todos van a fusionarse. Y por eso es importante entender que finalmente ustedes desarrollarán una propia metodología para realizar este tipo de evaluación.
Ahora, para realizar pruebas de penetración, y aprovecho también para mencionar, recuerden que cada una de las sesiones tiene una tarea asignada, que es la cual se debe presentar para finalmente obtener el certificado. Bueno, para realizar pruebas de penetración y hacking ético o cualquier tipo de etapa de aprendizaje, pero no solamente etapa de aprendizaje, porque constantemente quienes estamos inmersos en este ámbito necesitamos desplegar entornos de laboratorio o emular sistemas, y se hace entonces necesario tener un entorno de pruebas y un laboratorio. No existen atajos. No es cuestión de leer un libro y mágicamente voy a convertirme en un experto o profesional o este, un profesional con elevadas habilidades de simplemente leyendo un libro o simplemente participando en un curso. ¿Okay? Esto no funciona así. De hecho, los libros y los cursos, bueno, les proporcionan conocimientos, les proporcionan bases, en algunos casos bastante sólidas, en otros no tanto, depende del tipo de curso, depende de quién lo dicte, depende del autor de los libros, bueno, al final ustedes lo deciden. Lo cual les va a permitir desarrollar sus habilidades y su experiencia, es aplicar todos esos conocimientos adquiridos y, sobre todo, investigar. Existe aquí un ciclo constante. Ustedes deben de practicar, deben investigar, deben volver a practicar y deben volver a investigar. Esto es algo lo cual constantemente van a tener que realizar en este ámbito. No hay un atajo, no es que aquí leyendo, reitero, un libro o participando en un curso de manera mágica en 12 horas o en 24 horas me convierto en un experto. No funciona así. Desafortunadamente existen diferentes tipos de publicidad que utilizan de manera inadecuada estos términos. Luego van a necesitar una máquina la cual utilizarán para realizar sus evaluaciones. En este caso una buena máquina virtual basada en el sistema operativo Debian, que tiene por nombre Kali Linux. Es bastante fácil de instalar y lo interesante de utilizar una distribución basada en Linux, bueno, Kali Linux, es tener un conjunto de herramientas las cuales están ya todas configuradas y la instalación de otras herramientas se realizan a través de su gestor de paquetes. Por eso es importante conocer el sistema operativo Linux. Para todos aquellos profesionales o quieran adentrarse en el ámbito o estén en las profesiones o carreras o líneas relacionadas con ciberseguridad, hacking, forense, necesitan de manera eh, urgente aprender Linux. Es más, por ahí alguna vez escuché o leí que no necesariamente era así. Bueno, lo es. Necesitan aprender y conocer Linux. Esto les va a permitir adquirir una gran cantidad de conocimientos y sobre todo poder desarrollar este tipo de evaluaciones con habilidades las cuales solamente se desarrollan cuando se utiliza el sistema operativo. Entonces, aparte del idioma inglés, otro de los requerimientos es conocer el sistema operativo Linux. Para esto, precisamente por este motivo, también empezamos estas capacitaciones o cursos gratuitos con Linux, la cual lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahora bien, eh, Kali Linux se puede utilizar en una máquina virtual. Precisamente luego les enviaré la primera tarea. La primera tarea, si recuerdo bien, es simplemente configurar e instalar Kali Linux en una máquina virtual. Luego ya les enviaré el detalle en la tarea, que Kali Linux puede ser descargado. Para aquellos quienes conocen el sistema operativo Linux, que conocen como cualquier sistema operativo, tiene un proceso de instalación. Pero una de las maneras más simples y relativamente sencillas de tener una máquina virtual con Kali Linux en funcionamiento de manera rápida es descargar una máquina virtual. Entonces, en este caso sí van a necesitar, pues, primero instalar un software de virtualización. Personalmente utilizo VirtualBox, pero si alguien utiliza, no sé, VMware, Hyper-V u otro, bueno, puede también descargar máquinas virtuales para diversos tipos de software de virtualización. Esto, reitero, lo enviaré en el detalle de la primera tarea cuando finalicemos esta primera sesión. Claro, también se puede instalar Kali Linux desde cero en una máquina virtual, se puede crear un entorno para poder instalarlo. También tienen los ISOs o los archivos ISOs para proceder con su instalación. Pero la manera más simple, reitero, de tener un Kali Linux en funcionamiento es mediante software de virtualización. Ahora,
Otro tema que reitero, esto está relacionado con la primera tarea, es, bueno, también hay una pregunta muy frecuente si se debe utilizar una máquina virtual o no. Bueno, en la actualidad tenemos un gran proveedor de procesamiento en las computadoras de escritorio, en las laptops, o sea que tener un par de máquinas virtuales como mínimo no genera mayor afectación y es muy importante entender que frecuentemente van a necesitar desplegar máquinas virtuales para realizar sus pruebas. No solamente para evaluar los sistemas, sino también para emular sistemas los cuales van a, entre comillas, a atacar. Y cuando estén realizando las pruebas de penetración o pentesting, siempre se debe validar la operación de las herramientas. ¿Por qué? Porque las herramientas cambian con el tiempo. Las herramientas, bueno, para ser muy estrictos, muchas herramientas, bueno, en el transcurrir de los años en los cuales llevo inmersos, algunas herramientas simplemente desaparecen o ya no se les da soporte, otras herramientas sí son constantemente actualizadas, tienen mucho apoyo de la comunidad y sobre todo me refiero a los proyectos más sólidos y las herramientas clásicas para ser utilizadas en este ámbito de las pruebas de penetración y hacking ético. Asimismo, eh, evaluar la funcionalidad de las herramientas en lo referente a muchas herramientas evolucionan, tienen o añaden nuevas funcionalidades, o en algunos casos algunas funcionalidades son modificadas o eliminadas. Entonces, siempre antes de realizar las pruebas, se valida las herramientas funcionan como la última vez las cuales las utilizaron. Luego, en la segunda sesión o en la tercera, utilizaremos algunas herramientas, les daré ejemplos muy puntuales. Y siempre se debe de conocer aquello lo cual funciona y no, es decir, yo conociendo qué es lo que funciona o aquello lo cual no, es la mitad de la batalla a la cual ustedes van a enfrentar. Cuando se realizan pruebas de penetración, les mencionaba hace un momento, primero se define un alcance. ¿Ok? Definir el alcance, que esencialmente es definir aquello lo cual vamos a realizar, aquello lo cual vamos a, entre comillas, atacar durante las pruebas, cómo las vamos a realizar. Llega el momento de definir reglas para estas evaluaciones o para realizar el compromiso o los ataques, si queremos utilizar otro término. Uno de estos, bueno, entre estas reglas está el tiempo o la ventana de las pruebas, es decir, durante cuánto tiempo se van a realizar estas evaluaciones o estos ataques. ¿Por qué se define esto? Bueno, porque tiene un costo. Las pruebas de penetración tienen un costo. Se define un tiempo para realizar las pruebas. No es algo sin fin o infinito. Y claro está, se debe definir cuánto tiempo van a durar las pruebas. También se puede definir los horarios en los cuales se van a realizar las pruebas. Ahora, desafortunadamente, para los, eh, afortunadamente, dependiendo de la perspectiva, los ciberatacantes o los atacantes maliciosos no tienen esta restricción. Ellos pueden atacar en el momento en el cual crean conveniente, pueden atacar durante meses si así lo creen pertinentes. Pero claro, en este caso de la perspectiva de las pruebas de penetración, cuando nosotros realizamos los ataques necesitamos definir un tiempo y en algunos casos el cliente requiere definir horarios. Por eso es importante poder comunicar todo esto con el cliente. Ahora bien, también les mencionaba hace un momento que las pruebas de penetración o pentesting no necesariamente es algo lo cual se hace una sola vez y luego se deja durante meses o años y esto es lo cual va a durar durante todos los años subsiguientes. No. Bueno, existen directrices las cuales indican que como mínimo se realiza, como máximo se debería realizar cada 6 meses o de manera anual, pero debe de ser algo constante. Esto, reitero, también es algo lo cual se debe considerar. En las directrices, en las guías se indica eso, finalmente depende de cada empresa o organización, pero se le comunica al cliente estas sugerencias. Recuerden que deben siempre tener una autorización escrita por las autoridades o el personal autorizado o asignado para gestionar estas pruebas de penetración o el pentest. También se deben tener los nombres del personal para contacto. ¿Por qué? Porque durante las pruebas de penetración y las evaluaciones, recuerden que estamos realizando los mismos ataques de los ciberatacantes o de los atacantes maliciosos. Entonces, ¿qué sucede si yo realizo un ataque y este ataque desactiva el servicio web? Bueno, esto generará una afectación a la organización o a la empresa, porque podría estar evaluando un servidor el cual está proporcionando un servicio web, el cual es crítico para una gran cantidad de usuarios, los cuales lo consultan constantemente.
Si ese servicio es desactivado o deja de funcionar o colapsa, eso generaría pérdidas para la organización. Bueno, entre otras afectaciones. Entonces, cuando se van a realizar este tipo de acciones, se debe tener personal de contacto para, de manera inmediata, al verificar que ese servicio o simplemente puede darse el caso que el servicio colapse, el servicio web colapse o todo el servidor colapse, es decir, a nivel de sistema operativo, se debe tener personal de contacto para rápidamente comunicarnos e indicar que verifique o que valide y que luego de esta validación vuelva a poner en funcionamiento los servicios. Porque reitero, minutos podrían ser muy catastróficos en lo referente al normal funcionamiento de la organización y de la empresa de cara a sus usuarios o de cara a sus clientes. Y también definir cuándo se van a realizar este tipo de comunicaciones con este personal definido para el contacto. Este contacto se podría realizar por, no sé, por el mecanismo en el cual se crea conveniente, correo electrónico, WhatsApp, redes sociales, lo que fuese, pero se debe tener comunicación de manera inmediata. Y se debe definir cuándo se realizarán las comunicaciones. En algunos casos se puede definir horarios de oficina, fuera de horarios de oficinas, 24 horas, o también se debe definir aquí en cuáles circunstancias. Es decir, si es algo crítico, se debe realizar comunicaciones con tal tipo de mecanismo, por ejemplo. ¿Okay? Si es algo urgente, un WhatsApp. Si es algo no tan urgente que puede esperar, podría ser un correo electrónico u otro esquema. Luego está definir el alcance. Ya les mencioné varias consideraciones sobre el alcance, pero para ser más específico, ¿qué implica el definir el alcance? Siendo más técnicos, es rangos de direcciones IP, puede ser en notación CIDR, o especificar si son pocas direcciones IP, bueno, 2, 3, 4, 10 direcciones IP. Eh, Dominios también a nivel de DNS o nombres de dominio, como comúnmente se les denomina, que puede ser el dominio papasfritas.com o lo que fuese. Aplicaciones, porque también debemos entender que en un servidor pueden existir diferentes tipos de aplicaciones con los más diversos propósitos. Y también bases de datos. Generalmente las aplicaciones, bueno, estoy hablando de aplicaciones web, o bueno, en el esquema de las aplicaciones web que interactúan generalmente con una base de datos, pero recordemos que finalmente es todo un ecosistema, que no son elementos separados, que funcionan como un todo. Y también se debe tener consideraciones sobre las pruebas destructivas. Cuando me refiero a pruebas destructivas, no es que vamos a destruir un sistema, sino al escenario en el cual una prueba puede generar un colapso en el normal funcionamiento de un sistema. Entonces, ¿qué es lo que se debe de realizar? Si nosotros vamos a generar una prueba que puede causar algún tipo de, entre comillas, destrucción del sistema, no me estoy hablando de destruir, sino de destrucción en lo referente a su normal funcionamiento, ¿ok? Para decir, bueno, voy a utilizar otro objetivo, pero es decir, hacer colapsar o modificar su normal funcionamiento. Un ejemplo muy clásico, una negación de servicio. ¿Ok? Entonces yo identifico una vulnerabilidad de negación de servicio y voy a realizar una prueba para validar que esa vulnerabilidad existe, es decir, explotar la vulnerabilidad. ¿Qué es lo que debo de hacer? Comunicarme con la organización, con la empresa, con las personas encargadas, con mi personal de contacto, e indicarle. A las 9 horas del día 28 de julio del 2024 voy a realizar una prueba de negación de servicio contra el servidor web. Por favor, toma las medidas pertinentes para que en caso de colapso del servicio, de manera inmediata, yo detenga el ataque y tú puedas reiniciar el servicio para que todo funcione normalmente. No se necesita realizar una negación de servicio que pueda durar horas. Con tener la evidencia de que el servicio colapsó por unos segundos, ya máximo minutos, es suficiente para ya tener la evidencia. Porque recuerden que cuando estamos realizando pentesting debemos tener evidencia de las acciones las cuales hemos realizado, sobre todo las acciones exitosas. Y definir las horas. Recuerden que todo esto tiene un costo. Entonces deberíamos definir horas totales o días o fechas, porque reitero, finalmente esto se gestiona como cualquier otro tipo de proyectos. ¿Ok? Y también existe el tema relacionado con los documentos de consultoría externa. En lo referente a esto, cuando se gestiona este tipo de proyectos, debemos enviar una cotización, definirla en base a los requerimientos del cliente, una declaración de trabajo, claro, para temas de siempre permanecer en el ámbito de los procedimientos y el ámbito legal, un acuerdo maestro del servicio, establecer un contrato,
Tener autorización por escrito, todos estos son documentos importantísimos que no necesariamente son tan emocionantes como empezar a ejecutar herramientas y empezar a atacar los sistemas, pero son la documentación y toda la gestión la cual se debe realizar. No necesariamente el profesional de hacking ético, prueba de penetración está involucrado de manera directa. Me refiero al hecho de que no necesariamente él va a redactar estos contratos o esta documentación, pero sí asesora o forma parte del equipo el cual gestiona ese tipo de documentación, o crea, o edita, o bueno, gestiona, para decirlo de alguna manera. Y algo también, uno de los documentos tal vez más famosos o resaltantes dentro de esta documentación mencionada aquí es el acuerdo de no divulgación. ¿Por qué lo menciono? A ver, porque claro, quienes recién inician en el ámbito, sobre todo ven con mucha atracción el tema de empezar a atacar sistemas y empezar a tener éxito en explotar los sistemas, comprometerlos y demás. Pero debemos tener en consideración que las organizaciones y las empresas obligan a las organizaciones o a las empresas quienes proporcionan estos servicios a firmar acuerdos de no divulgación. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes cuando comprometen exitosamente empresas pueden acceder a datos sensibles. Y me refiero a datos sensibles en lo referente a datos sensibles del personal, datos sensibles de los clientes, de los usuarios, y estos datos sensibles no, aunque esto puede ya parecer o percibirse como algo muy obvio, bueno, no significa que ustedes vayan a poder tomar esa información. Vamos a suponer que comprometen una base de datos y esa base de datos tiene, ok, vamos a exagerar porque en realidad las bases de datos no deberían almacenar esa información, pero vamos a suponer tarjetas de crédito o algo más común. Por ejemplo, las contraseñas, nombres de usuario y contraseñas de los usuarios o de los clientes de una organización, entre otros datos. Bueno, esto no significa que yo pueda alegremente tomar estos nombres de usuario, estas contraseñas y utilizarlo para mi beneficio. ¿Ok? En ningún caso, toda esta información, la cual los profesionales o el equipo de pruebas pueda acceder, no lo puede utilizar. Esto es propiedad de la empresa. Y esto siempre se resalta porque aquí recuerden que hay un tema ético. ¿Ok? Ya dependerá de cada uno, pero siempre se debe recordar que siempre se debe permanecer en el lado ético. Reitero, cada uno decidirá, porque se han dado casos y en Internet pueden encontrar que de profesionales de hacking ético, en pen testing, de consultoras, lo que estaban haciendo era utilizar esa información o venderla a terceros. Y para finalizar ya esta primera parte o esta primera sesión, el tema de riesgo y la garantía. Bueno, cuando estamos realizando evaluaciones, ¿okay? Se está realizando con un propósito. Entonces, generalmente vamos a estar relacionados con temas de riesgos, con temas de seguridad o de garantía, que prefiero traducirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque lo primero que debemos entender es el contexto de la empresa. No es muy improbable que vayan a realizar dos pruebas de penetración o dos servicios de pentesting los cuales sean similares en cuanto a la empresa o organización. Claro, por allí pueden existir algunas similitudes en software, en aplicaciones, pero cada escenario es diferente. Entonces, siempre debemos considerar el contexto de la empresa. Debemos entender cuáles son los elementos del riesgo y sobre todo aplicados a cada una de las empresas. Diferentes empresas pueden tener diferentes tipos de riesgos asociados. La probabilidad y el impacto, es decir, la probabilidad en lo referente, aunque la palabra ya lo describe, la probabilidad de algo pueda suscitarse y cuál es el impacto o las consecuencias, para utilizar otro término, de algo se suscite contra la organización o afecte a la organización. ¿Cuáles son estas consecuencias? Y también entender el tema del escenario, los diversos escenarios de amenazas. ¿Okay? Muchas veces, reitero, por eso lo mencioné casi al inicio, muchas veces se perciben que todas las amenazas provienen de Internet y no necesariamente es así. Las empresas deben ser conscientes de que muchas amenazas provienen de Internet, pero también muchas amenazas provienen del interior de la organización o de la propia empresa. Y aquí existen, por ejemplo, elementos como los actores, como frecuentemente se les dice que factores de amenazas, los activos, los cuales son afectados por las amenazas, para mencionar un activo común, datos o información o documentos, y cuánto impacto negativo puede esto tener. También las empresas deben de, bueno, hay todo un tema de gestión de riesgos, okay, muy amplio también,
Es decir, apetito de riesgo, es decir, cuánto riesgo puede asumir la empresa. Ciberseguridad, prácticamente una gran parte se basa en este tema de gestión de riesgos. Y porque también muchas veces existe una exageración de riesgo, es decir, en realidad el riesgo debe ser definido, bueno, reitero que hay todo un tema para la gestión de riesgo, pero bueno, debemos ser sobre todo muy muy sinceros, aplicar los conocimientos en el tema de gestión de riesgo de manera muy precisa y no exagerar, porque muchas veces se exagera en el tema de la definición o la gestión de los riesgos. Ok, bien, para la siguiente sesión, que es la sesión número 2, vamos a abarcar, como lo mencioné aquí, la enumeración y el generado de vulnerabilidades. Vamos a utilizar la máquina virtual de nombre Kali Linux, las cuales mencioné hace un momento. Si no es el día de hoy, el día de mañana, a primera hora, estaré enviando un breve documento donde se indica aquello lo cual deben de realizar. Solamente para recordarles, también indicaré a través del grupo del WhatsApp el tiempo el cual tienen, es decir, cuántos días tienen para presentar las 4 tareas, las cuales se van a asignar correspondientes a cada una de las sesiones. Esto es importante porque, como también luego mencionaré, y aunque ya esto lo he enviado al grupo del WhatsApp, bueno, para poder obtener el certificado de participación deben de tener las 4 tareas desarrolladas. También es importante mencionar que cualquier consulta, cualquier pregunta, pueden formulármela también directamente al grupo del WhatsApp, sobre todo por el tema de la retroalimentación, resulta también bastante interesante. Como comprenderán, si alguien tiene alguna consulta, puede formularla. Al yo responderla o alguien más lo puede hacer, bueno, se genera toda una retroalimentación. Entonces, es mi sugerencia que por favor sus consultas o dudas las compartan al grupo del WhatsApp. Siempre también invocar que por favor traten de ser y expresarse correctamente, traten de mantenerse en el ámbito de detallar aquello lo cual están realizando. Porque muchas veces, bueno, pueden, y esto como comprenderán es muy frecuente, bueno, pueden decir, no me funciona tal comando, pero bueno, claro, el contexto del comando, cómo lo están ejecutando, una captura de pantalla, una descripción del escenario, esto ayuda también para poder rápidamente poder guiarlos en la absolución de su pregunta. Estoy seguro que cuando se comparta la primera tarea en el grupo, se van a generar algunas preguntas, algunas consultas, y ahí será el motivo oportuno para poder dilucidarlas. ¿Okay? Entonces, finalizamos la presente sesión. También mencionarles que el video de esta sesión se va a publicar en el canal de YouTube. Cuando esto se realice, se comunicará también a través del grupo. Entonces, estén pendientes a ello para que puedan luego revisar. Bueno, aunque esto es obvio, bueno, si tienen consultas o preguntas sobre los contenidos desarrollados, también pueden formulármelas directamente hacia el grupo. Digo, mucho gusto, voy a responder. Casi estoy constantemente pendiente del grupo. Bueno, hay otros temas también laborales, claro está. Pero en la medida de mi tiempo y mi disponibilidad, estoy tratando de responder lo más pronto posible. Bien, agradezco su atención. Recuerden que para la siguiente sesión también les enviaré a través del grupo, o se les enviaré a través del grupo del WhatsApp, el enlace para procedan con su registro. Muy bien, entonces finalizamos la presentación agradeciendo su atención. Nos estamos encontrando en la segunda sesión. Muchas gracias, me despido. Buen día.